Mire, yo creo que hay un momento complicado a nivel civilizatorio. O sea, creo que de hecho hay una caída civilizatoria. Sin embargo, las caídas civilizatorias pueden durar cientos o miles de años, ¿no? Con el costo humano que eso implica. Y no veo, digamos, la posibilidad clara de una especie de alternativa al proyecto historia consolidada, debatida, ¿no? No creo que esto quiera decir que no hay, pero no existe un horizonte como claro como había en la época de la utopía comunista, ¿no? Que había, ahí estaba, y de alguna manera dibujaba ciertas perspectivas, ciertos caminos, pero eso no existe. O sea, lo que tenemos es un escenario de debacle civilizatoria sin una clara alternativa. Y entonces yo lo que creo es que hay que buscar esa alternativa. Y tampoco creo que la alternativa a la civilización sea de una manera inmediata, digamos, un cambio que nos lleve directamente a otro ensayo civilizatorio. No creo que en este momento sea posible, digamos, aquello que la utopía comunista planteaba en su momento, ¿no? Una transformación planetaria que lleve a la construcción de otro mundo, ¿no? Yo considero que es el momento más bien de tratar de sostener la intención humana de construir un mundo más amigable. Eso es lo que creo que es lo único que se puede sostener ahora, ¿no? Sí, coincido contigo. El momento difícil que vivimos es una especie de paradoja. Vemos signos de decadencia del sistema que vivimos, no solo del capitalismo en cuanto a Mm, civilización, sino del patriarcalismo. Vemos cómo llega a su límite en la relación con la naturaleza, límites en la relación social, la relación con el otro. Y eso nos lleva, de un lado, a pensar que entramos en este periodo de decadencia civilizatoria. Pero la paradoja, efectivamente, como tú señalas, de que eh, frente a esa gravedad de la decadencia civilizatoria no hay alternativas, sobre todo no hay un horizonte utópico. De modo que yo creo que lo primero hay que superar esta especie de visión evolutiva, mm, optimista, de que ya estamos en una fase de transición. mm. El tiempo es mucho más doloroso. El tiempo está marcado por incertidumbre, está marcado porque podemos más denunciar los elementos de decadencia que anunciar los elementos de una alternativa. Sí, por eso decía que, o sea, cuando se ve el panorama, yo lo que logro ver todavía, digamos, como posibilidad y esperanza es que hay una intención y una intención de, digamos, de humanidad que quiere darse un nuevo chance, ¿no? Y podemos verlo digamos, en procesos, ¿no? Que ahora están aislados, procesos que no logran, digamos, tejer canales de comunicación. No estoy pensando en los zapatistas, estoy pensando en todo el proceso kurdo, eh, la resistencia de los pueblos ancestrales frente a la avanzada del capitalismo extractivo y salvaje, ¿sí? Ahí veo yo todavía la intención humana que me permite tener esperanzas, y yo considero que lo que podemos hacer ahora, justamente porque no estamos en una transición, porque no hay ese horizonte utópico, porque no se ha tejido todavía ese nuevo horizonte utópico, lo que podemos hacer es ser como los guardianes de la semilla humana, es decir, eso que hacen los otros en el ámbito agrícola, ¿no? O sea, son los guardianes de las semillas agrícolas, nosotros ser guardianes de la semilla humana, que yo le llamo la intención, ese deseo de darnos una nueva oportunidad, ese deseo de poder imaginar al menos otro mundo, ¿no? Eso creo que sí es posible, y creo que hay, y que lo que tenemos es que resguardar, y lo que tenemos es que reproducir estos refugios del humano, ¿no? Que yo los llamo las arcas para poder atravesar esta catástrofe simbólica, social, incluso ecológica, ¿no?
que implica un desmonte civilizatorio. Constatar esta paradoja, como tú señalas, es desde la esperanza. Saber que es una tarea a largo plazo. Tú decías, puede durar años, a lo mejor siglos. No es para posponer la tarea, sino para continuarla o para asumirla. Creo que allí hay varias figuras que podríamos utilizar metafóricamente. La una, esto que tú señalas, las semillas y los guardianes de las semillas, semillas colectivas, semillas comunitarias. Creo que el otro lado es la imagen de las fisuras, de las brechas. El sistema puede presentarse en este periodo de decadencia en sus formas más extremas, porque ese es el otro lado de este panorama difícil. No porque esté en decadencia puede confirmarse otra previsión o otra falsa idea evolutiva que hay de la crisis terminal. El capitalismo, como ya han dicho algunos, no va a morir de muerte natural, sino que tenemos que buscarle esas fisuras por donde en las condiciones actuales podemos encontrar batallas postsistémicas, batallas que sean antisistémicas, no únicamente elementos de resistencia. Sí, las semillas son resistencia y son semillas también de mundos alternativos. Creo que ese doble carácter es el que empezamos a observar, digo, desde la esperanza y desde la conciencia de que esta es una tarea muy difícil, incierta, de búsqueda, no hay fórmulas, sino que es un camino en donde se va a ir construyendo, se va a ir abriendo, no individualmente, sino colectivamente hacia donde caminamos. A mí me parece que eso de que no haya modelos puede ser angustiante, pero creo que eso es una de las cosas más interesantes de esta época, ¿no? Es decir, que hayan caído los modelos, porque cuando caen estos modelos rígidos, ¿no? Que te predeterminan un camino como un destino ya marcado, lo que hace es destruir la capacidad humana de imaginar y de crear, y creo que la única certeza de sostener la intención humana es permitir que la imaginación creativa, ¿sí? Es un momento de crear, por eso es que pues, habíamos conversado de esto de lo que plantea Zizek, ¿no? De que a diferencia, dándole la vuelta a la tesis 11 de Marx, que decía que la filosofía se ha encargado de pensar y de lo que se trata, digamos, es de transformar el mundo, y él dice que en el momento actual hay que pensar, y es eso, porque el pensamiento es posibilidad de imaginar un mundo, pero a partir de retornar al origen de las preguntas que tenemos que hacernos. Yo creo que en estos momentos una fisura en medio de la crisis civilizatoria es preguntarnos por qué estamos arrojados en este rincón del universo. Esa creo que es una pregunta fundamental que hay que hacerse, porque a partir de ahí puedes comenzar a imaginar, y la imaginación es creación. Ahí, en torno a la pregunta, volviendo a la pregunta y no alejados de la pregunta en una especie de fórmulas castrantes para el propio caminar humano. Sí, darle la vuelta a la tesis 11 de Marx y completarla. ¿En qué sentido? Evidentemente es este un momento de reflexión profunda. Creo que es correcto lo que señala Zizek. No quiere decir parar la acción, sino tener capacidad de reflexionar, una especie de alto, introduzcamos aquí un término medio difícil, epistemológico, una reflexión que pueda ver ese tiempo largo. Pero yo digo complementarle desde dónde. También desde el otro lado del aporte de cómo pensar, de cómo conocer de los pueblos originarios, de las otras visiones, es decir, pensar y sentir, una especie de latido. Como tú decías, es un momento de creación y eso implica mucha imaginación, y al mismo tiempo que podemos operar en el pensamiento, operar en el corazón, creo que vamos a tener que hacer
una especie de camino doble, o de camino complementario más bien, no hay como poner entre pensar, mirar el tiempo actual, mirar el tiempo largo, mirar ese tiempo en espiral, no un tiempo lineal, y tratar de sentir al otro. Sobre todo tratar de sentir al otro que viene desde abajo. A lo mejor muchas verdades están ahí como semillas, como tú decías, están ya en las prácticas de quienes, de los pueblos. Entonces, reconocernos no como un observador, sino reconocernos como parte de quienes cuidan esas semillas puede ser interesante para ir viendo por dónde caminamos. Sí, yo estaba pensando que en este volver a la pregunta de por qué estamos aquí, creo que es reconocer la indigencia, ¿sí? Y la indigencia que nos provoca también esta crisis civilizatoria, porque la crisis misma nos tiene que llevar a reconocer la indigencia humana. La indigencia no en un sentido moral religioso, sino en un sentido de la circunstancia, en un sentido como filosófico, de reconocer la circunstancia humana que nos pone límites, que nos recuerda la transitoriedad, que nos recuerda, eh, que al final estamos como albergados en este espacio de naturaleza, ¿no? Es eso que está en los pueblos indígenas, o sea, ese no sentirse dueño, no sentirse propietario del espacio que nos ha acogido, nos puede permitir comenzar a imaginar y a dibujar nuestro mundo, pero sobre la base del reconocimiento de que es un mundo que está refugiado en un planeta que no nos pertenece, que es una de las, digamos, cambiar el sentido que dominó y domina esta civilización del sujeto, ¿no? De sentir que es dueño, que es poseedor, que es el que domina, que es el que conquista y coloniza, ¿no? Que es el que manda, que es el patriarca. ¿Ya? Entonces ahí hay una fisura, por ejemplo, en volver a preguntarse y en ese preguntarse reconocer que somos indigentes en nuestras circunstancias. Sí, yo creo que importante lo que tú señalas porque este pensar diferente implica una actitud, implica ya partir de una intuición. ¿Cómo criticar a la modernidad, al capitalismo, al patriarcalismo, sino tratando de colocarse en una visión diferente, en una visión de respeto a la naturaleza, de armonía, no vacía, no simplemente un tema de cuidar ciertos aspectos secundarios, sino de reconocernos que somos hijos de la naturaleza, hijos de la madre naturaleza, no solo de la madre tierra, sino, y hay esta visión planetaria. Y de otro lado, reconocernos que participamos con el otro, ¿no? Este sentido de comunidad es ya no solo estar con el otro, sino ser con el otro. Ahora, esto que vamos intuyendo, creo que es la primera posición que tenemos que lograr para rescatar un papel que puede corresponder a sectores que en tiempos de Gramsci se llamaban los intelectuales orgánicos. Hay varios papeles que cumplir acá. No sustituir a la comunidad en su semilla, pero como tú decías al comienzo, sí guardianes de la semilla, posibilidad de reflexionar. Y eso implica entonces, de un lado, un trabajo intelectual serio, un trabajo filosófico, un trabajo epistemológico, investigación, y de otro lado una relación profunda de participación, de pertenencia con la propia comunidad. Creo que esa doble actitud puede permitirnos, a lo mejor por búsquedas, y a veces yo digo también por ensayo y error, empezar a establecer ciertas orientaciones, pasar desde las experiencias particulares a tensiones generales, a tensiones que vayan marcando como una orientación. Es decir, no es simplemente una reflexión pasiva, no es una reflexión sobre cada hecho particular, sino yo pienso que la labor que hay
es a partir de esas experiencias particulares. Tú has mencionado los zapatistas, los kurdos, las mujeres kurdas de Kobane, o aquí tenemos nuestro Sarayaku. ¿Cómo logramos investigar, percibir esos puntos de ruptura, dialogar nuevamente con la comunidad y poner a prueba ciertas conclusiones que podemos ir presentando? Sí, estoy de acuerdo yo que una de las tareas no es que vamos a inventar pues estos resguardos, ¿no? Porque eso están ahí, ya los has señalado también tú, sino tratar de que esa singularidad adquiera un carácter universal, no general, universal, ¿no es cierto? Que permita una especie de sintonía, ¿no? Humana en su diversidad, de la necesidad de generar estas arcas, estos espacios donde se guarde y se resguarde, ¿no es cierto?, como un refugio de la intención humana. Entonces, me parece que es la tarea, ¿no? Digamos, desde el pensamiento, eso, hacer de esa singularidad algo universal, para que retorne nuevamente a alimentar esa singularidad en su caminar, en su lucha, en su resistencia. Tú tienes mucho como referente a Zizek. Yo voy, uno de tus referentes, yo quiero retomar un referente que siempre me provoca pensar, que es sobre todo Bolívar Echeverría. Él plantea en alguno de sus escritos que este sí puede seguir siendo un tiempo utópico, es decir, la utopía como una especie de visión de la totalidad, como un camino hacia donde transitamos, ¿no? Un horizonte. Pero él dice, quizás este tiempo es sobre todo mesiánico. ¿En qué sentido? En el sentido de que en esas brechas y en esas prácticas encontramos ahora una disputa entre un sistema en decadencia que todavía se impone, que no quiere desaparecer, y las semillas que aparecen. Y creo que este sentido de lo mesiánico es fundamental, porque a menudo, para mí, una de las cosas que a mí me afecta cuando reflexiono sobre el camino que yo mismo he seguido, es como muchas experiencias que creíamos que ya eran experiencias que rompían con el sistema, que eran experiencias que podían abrir una perspectiva, luego son reabsorbidas. Luego la capacidad del sistema para readaptarse es tan poderosa que va a llevar a que permanentemente, en ese sentido mesiánico, bueno, en términos clásicos sería entre el bien y el mal, entre la decadencia del sistema y la posibilidad de una semilla, va a exigirnos una vigilancia permanente. Y aquí entonces hay una nueva relación también entre la experiencia de los pueblos, las formulaciones de estas tendencias de universalización y devolver para ponerlo a prueba y para custodiar las semillas, incluso cuando ya empiezan a ser pequeñas plantas y empiezan a ser pequeños árboles. Sí, pero que sea el sentido mesiánico, no, habría que aclarar que no es un Mesías, ¿no? Porque a veces Claro. se confunde, No. o sea, si hablamos de sentido mesiánico podrían pensar que estamos llamando a un Mesías, al Salvador, al caudillo, y él no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es el sentido del caminar humano es mesiánico, ¿no? No hay un Mesías, que la batalla, ¿no?, es aquí, ahora. Claro, aquí, ahora, porque además creo que me parece que eso es unas cosas buenas de estas épocas, que se desmontaron los modelos, ¿no? Entender que la utopía no está en un futuro, digamos, como un futuro que viene después del presente, que además viene después del pasado en este tiempo lineal, sino que está aquí, en este presente. Aquí, en este presente, se conjugan pasado y futuro. Así se debería entender, ¿no? Claro. Porque si no, siempre estamos pensando en este tiempo lineal, en este tiempo cartesiano, ¿no? De fases, y creo que en estos momentos se vive como que el instante, se vive el instante, el aquí y ahora, donde es como que
se hacen presentes todos los tiempos. Eso es para mí lo mesiánico, ¿no? Creo. Entonces no es el Mesías, sino esta condición Correcto. humana. Creo que ahora podemos pensar y recoger lo que tú planteaste al inicio. Este viraje implica regresar a las preguntas originarias, a las preguntas raizales. Y una de las preguntas claves que vamos a ir trabajando en otras oportunidades es, creo yo, el tema del tiempo, el tema del espacio. Ver estas otras concepciones. Quizás una de las críticas más radicales a la modernidad es superar la visión de progreso, esta visión lineal y este reto de la originalidad de los tiempos que nos toca vivir. No sé.